Historia de la lectura, Alberto Manguel, capítulo La última página. Con un brazo caído a un costado y la otra mano apoyada en la frente, el joven Aristóteles, sentado en una cómoda silla y con los pies cruzados, lee lánguidamente un manuscrito abierto en su regazo. Un Virgilio, con turbante y barba frondosa, sosteniendo unos quevedos sobre su huesuda nariz, pasa las páginas de un distinguido tomo en un retrato realizado 15 siglos después de la muerte del poeta. Descansando sobre un amplio escalón y apoyando delicadamente la barbilla sobre la mano derecha, Santo Domingo está absorto en el libro abierto sobre las rodillas y se olvida del mundo. Dos amantes, Paolo y Francesca, están sentados, muy juntos, bajo un árbol, leyendo un verso que será su perdición. Paolo, como Santo Domingo, se toca la barbilla con la mano. Francesca mantiene el libro abierto, señalando con dos dedos una página a la que jamás llegarán. De camino a la Facultad de Medicina, dos estudiantes islámicos del siglo XII se detienen para consultar un pasaje en uno de los libros que llevan. El niño Jesús, con la mano en la página derecha del libro que tiene abierto sobre las piernas, explica lo que lee a los doctores del templo, mientras ellos, asombrados pero escépticos, pasan las páginas de sus respectivos volúmenes en busca de una refutación tan hermosa como cuando vivía. Observada atentamente por su perro faldero, la noble dama milanesa Valentina Balbiani hojea un libro de mármol sobre la tumba que reproduce en bajo relieve la imagen de su cuerpo demacrado. Lejos de la bulliciosa ciudad, entre arenas y rocas ardientes, San Jerónimo, como un anciano, aguardando el tren todas las mañanas, lee un manuscrito similar a un periódico de hoy, mientras en un rincón, un león se tiende a escucharlo. El gran académico humanista Erasmo de Rotterdam cuenta a su amigo Gilbert Cousin la broma que ha encontrado en el libro abierto sobre el atril. Arrodillado entre adelfas en flor, un poeta indio del siglo XVII se acaricia la barba y reflexiona sobre los versos que acaba de leer en voz alta para captar todo su sabor, en un libro bellamente encuadernado que lleva en la mano izquierda. De pie, frente a una larga hilera de toscos estantes, un monje coreano saca una de las 80.000 tabrillas del Tripitaka coreana, una obra de 7 siglos de antigüedad, y la lee en silencio y con atención. Study to be quiet, estudia para alcanzar el sosiego, es el consejo de un desconocido pintor de vitrales que retrató al pescador y ensayista Isaac Walton leyendo un libro a orillas del río Itchen, cerca de la catedral de Winchester. Completamente desnuda, una María Magdalena, muy bien peinada y al parecer nada arrepentida, lee, acostada en una tela extendida sobre una roca, en medio de la soledad, un gran libro ilustrado. Valiéndose de su talento histriónico, Charles Dickens sostiene un ejemplar de una de sus novelas que se dispone a leer a un público entusiasta. Inclinado sobre un peretil sobre el Sena, un joven se pierde en un libro. ¿Cuál será? Que tiene delante suyo, impaciente o apenas aburrida, una madre sujeta el libro en el que su pelirrojo hijo intenta seguir las palabras con la mano derecha sobre la página. Jorge Luis Borges, ciego, aprieta los ojos para oír mejor las palabras de un lector invisible. En un tupido bosque, sentado sobre un tronco musgoso, un muchachito sostiene con las dos manos un libro pequeño que lee sin prisa. Dueño absoluto del tiempo y del espacio. Todos son lectores. Y yo tengo en común con ellos sus gestos y su arte, así como el placer, la responsabilidad y el poder que encuentran en la lectura. No estoy solo. Los lectores de libros
una especie a la que me incorporé a los 4 años, sintiendo la omnipotencia de haber podido transformar sorpresivamente unas simples líneas en una realidad viva, siempre sentimos que estamos solos ante cada descubrimiento. Y cada experiencia, desde que nacemos hasta que morimos, nos parece espantosamente única. Pero según se vea, ampliamos o concentramos una función que es común a todos. Leer letras en una página no es más que una de sus muchas formas. El astrónomo que lee un mapa de estrellas que ya no existen. El arquitecto japonés que lee un terreno donde se va a construir una casa para protegerla de las fuerzas malignas. El zoólogo que lee las huellas de los animales en el bosque. La jugadora de cartas que lee los gestos de su compañero. Antes de lanzar sobre la mesa el naipe ganador, el bailarín que lee las anotaciones del coreógrafo y el público que lee los movimientos del bailarín sobre el escenario. El tejedor que lee el intrincado diseño de una alfombra que está confeccionando. El organista que lee al mismo tiempo diferentes líneas de música orquestada. El padre que lee la cara de su bebé, buscando señales de alegría, miedo o asombro. El adivino chino que lee las antiguas marcas en el caparazón de una tortuga. El amante que de noche lee a ciegas el cuerpo de su amada. El psiquiatra que ayuda a los pacientes a leer sus propios sueños desconcertantes. El pescador hawaiano que lee las corrientes marinas hundiendo una mano en el agua. El granjero que lee el clima en el cielo. Todos ellos comparten con los lectores de libros la habilidad de descifrar y traducir signos. Algunos de esos actos de lectura están matizados por el conocimiento de que otros seres humanos crearon la cosa leída con ese propósito específico. La notación musical o las señales de tránsito, por ejemplo, o que lo hicieron los dioses en el caparazón de la tortuga, en el cielo nocturno. Otras están relacionadas con el azar. Y sin embargo, en todos los casos, es el lector quien interpreta el significado. Es el lector quien atribuye o reconoce en un objeto, un lugar o un acontecimiento cierta posible legibilidad. Es el lector quien debe adjudicar sentido a un sistema de signos para luego descifrarlo. Todos nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. No podemos hacer otra cosa más que leer. Leer, casi tanto como respirar, es nuestra función primordial. En cuanto a mí, no aprendí a escribir hasta mucho después, cuando cumplí los 7 años. Tal vez podría vivir sin escribir. No creo que pudiera vivir sin leer. La lectura, descubrí, precede a la escritura. Una sociedad puede existir, de hecho muchas existen sin escribir, pero ninguna sin leer. Según el etnólogo Philippe Descola, las sociedades sin escritura tienen un sentido lineal del tiempo, mientras que para aquellas en las que se escribe y se lee, el tiempo es acumulativo. Ambas sociedades se mueven dentro de estos tiempos distintos, pero de igual complejidad, leyendo la multitud de signos que el mundo ofrece. Incluso en las sociedades que ponen por escrito su historia, la lectura precede a la escritura. El futuro escritor tiene que saber reconocer y descifrar el sistema social de signos antes de volcarlos a la página. Para la mayoría de las sociedades que leen y escriben, para el Islam, para las sociedades judías y cristianas como la mía, para los antiguos mayas, para las vastas culturas budistas, el acto de lectura se encuentra al principio del contrato social. Aprender a leer fue mi rito de paso. Una vez que aprendí a leer las letras, empecé a leer de todo. Libros, pero también carteles, anuncios, la escritura pequeña en el dorso de los boletos de los tranvías, la carta tirada a la basura, los periódicos arruinados que encontraba debajo de los bancos del parque, las pintadas, las contracubiertas de las revistas que otros viajeros leían en el colectivo. Cuando me enteré de que a Cervantes le gustaba tanto leer, que leía, aunque sea los papeles rotos de la calle, entendí perfectamente la pasión que lo empujaba a rebuscar en la basura. El culto al libro, ya en pergamino, en papel o en pantalla, es uno de los dogmas de una sociedad que lee y escribe. El Islam lleva esa idea más lejos. El Corán no es solo una de las creaciones de Dios, sino uno de sus atributos.
como su omnipresencia o su compasión. Yo no sé a vos, pero a mí los libros me proporcionaron mis primeras experiencias. Cuando más tarde en la vida tropecé con acontecimientos o personajes similares a los que había leído, por lo general tenía la sensación ligeramente sorprendente, pero decepcionante, de déjà vu, porque imaginaba que lo que estaba ocurriendo en ese momento ya lo había vivido en palabras, ya tenía nombre. El texto hebreo más antiguo que se conserva sobre el pensamiento sistemático y especulativo, el Sefer Yetzirah, escrito en el siglo III, afirma que Dios creó al mundo por medio de 32 caminos secretos de sabiduría. 10 números, o sefirot, y 22 letras. A partir de los sefirot se crearon todas las cosas abstractas, y a partir de las 22 letras, todos los seres reales en los 3 estratos del cosmos: el mundo, el tiempo y el cuerpo humano. El universo, en la tradición judeocristiana, se concibe como un libro hecho de números y de letras. La clave para entender el universo se encuentra en nuestra habilidad para leer adecuadamente esos números y esas letras y en saber cómo combinarlos, para aprender de esa manera a dar vida a alguna parte de ese texto colosal a imitación de nuestro Hacedor. Según una leyenda medieval, los eruditos talmúdicos Hanani y Joyaya estudiaban una vez a la semana el Sefer Yetzirah y mediante la combinación correcta de las letras creaban una ternera de 3 años, que luego aderezaban para la cena. Mis libros eran para mí transcripciones de aquel otro libro colosal. Miguel de Unamuno, en un soneto, habla del tiempo cuya fuente se encuentra en el futuro. Mi vida de lector me daba la misma impresión de fluir contra la corriente, viviendo lo que ya había leído. Por la calle en que vivíamos me rodeaban aventureros dedicados a sus turbios asuntos. El desierto, que no estaba lejos de nuestra casa en Tel Aviv, donde vivía hasta los 6 años, era prodigioso, pero solo porque yo sabía que había una ciudad de bronce enterrada bajo sus arenas, junto a la carretera asfaltada. La gelatina de frutas era una misteriosa sustancia que aún no había visto, pero que conocía a través de los libros de Enid Blyton y que jamás alcanzó cuando al fin la probé: la calidad de aquella ambrosía literaria. Una vez le escribí una carta a mi lejanísima abuela quejándome de alguna desgracia menor, confiando en que ella se convertiría en el manantial de la misma magnífica libertad que encontraban los huérfanos de mis libros cuando recobraban a sus parientes perdidos. Pero en lugar de consolarme de mis penas, la abuela mandó las cartas a mis padres, que encontraron mis quejas muy poco divertidas. Yo creía en la brujería y estaba seguro de que algún día se me concederían los 3 deseos que incontables historias me habían enseñado a utilizar con buen criterio. Me preparé para encuentros con fantasmas, con la muerte, con animales parlantes, con la violencia de los hechiceros y de los piratas. Hice planes muy complicados para viajar hasta islas que serían escenarios de aventuras en las que Sinbad se convertiría en mi amigo del alma. Y tan solo cuando años más tarde rocé por primera vez el cuerpo de un amante, comprendí que en algunos casos la literatura no puede llegar a la altura de la realidad. Stan Presky, el ensayista canadiense, me dijo en una ocasión que por cada lector debe haber 1 millón de autobiografías, dado que en un libro tras otro creemos encontrar huellas de nuestra vida. Anotar nuestras impresiones sobre Hamlet cuando volvamos a leerlo año tras año, escribió Virginia Woolf, sería casi como redactar nuestra autobiografía, porque a medida que sabemos más sobre la vida, descubrimos que Shakespeare también habla de lo que acabamos de aprender. Pero para mí no era exactamente así. Si los libros eran autobiografías, lo eran antes de los hechos. Y yo reconocía acontecimientos posteriores en cosas que ya había leído en Alicia en el País de las Maravillas, en El lacrimoso corazón del mundo de Amichis, en Las aventuras de Bomba, un niño de la selva. Sartre confesaba en sus memorias algo muy parecido. Al comparar la flora y la fauna encontradas en la página de la enciclopedia Larousse con las de la realidad de los jardines de Luxemburgo, descubrió, y cito, que los monos eran menos monos y las personas menos personas. Como Platón, pasé del conocimiento a su objeto. Encontré más realidad en la idea que en la cosa misma, porque la idea se me daba antes y se me daba como cosa.
Era en los libros donde había encontrado el universo, digerido, clasificado, etiquetado, meditado y aún así, formidable. Por supuesto que no todos los lectores se decepcionan cuando se enfrentan con la vida después de la ficción. A principios del siglo XVIII, el cronista portugués Francisco Rodríguez Lobo contaba que durante el sitio de una ciudad en la India, los soldados llevaban cierta novela de caballería para pasar el tiempo. Uno de los hombres que conocía esta literatura menos que los otros tenía todo lo que oía leer por verdadero, puesto que, fíjese usted, todavía existen personas inocentes que creen que no puede haber mentiras en una letra impresa. Sus compañeros, aprovechándose de su credulidad, no dejaban de decirle que aquello era cierto. Cuando llegó el momento de atacar, este buen hombre, estimulado por lo que había oído y ansioso por imitar a los héroes del libro, ardía de deseos de demostrar su valor y de realizar una hazaña de caballería que fuera recordada, de modo que se lanzó con arrojo al combate y empezó a golpear con su espada a diestra y siniestra en medio del enemigo, tanto que sus compañeros y muchos otros soldados solo pudieron salvar su vida con grandes esfuerzos, rescatándolo cubierto de gloria y de no pocas heridas. Cuando sus amigos le reprocharon su imprudencia, él contestó: «Ea, dexadme, que no hice ni la mitad de lo que cada noche lees de cualquier caballero de vuestro libro». Y desde ese momento siempre se destacó por su valentía. A mí, la lectura me brindaba una excusa para aislarme, o tal vez daba sentido al aislamiento que se me había impuesto, ya que durante los primeros años de mi infancia, hasta que regresamos a la Argentina en 1955, había vivido aislado del resto de mi familia, al cuidado de una niñera, en una habitación separada de la casa. Por entonces, mi lugar preferido para leer era el suelo de la habitación, boca abajo, con los pies enganchados en los travesaños de una silla. Más adelante, la cama, cuando ya era de noche, se convirtió en el sitio más seguro y apartado en la nebulosa región entre la vigilia y el sueño. No recuerdo que ni siquiera una vez me sintiera solo. De hecho, en las escasas ocasiones en que me reunía con otros niños, sus juegos y sus conversaciones me parecían mucho menos interesantes que las aventuras y los diálogos de mis libros. Nunca hablaba con nadie de mis lecturas. La necesidad de compartirlas llegó más tarde. En aquella época, yo era absolutamente egoísta y me identificaba por completo con los versos de Stevenson. Así era el mundo y yo era el rey. Para mí zumbaban las abejas, volaban para mí las golondrinas. Cada libro era un mundo en sí mismo donde yo me refugiaba. Aunque me sabía incapaz de crear relatos como los que escribían mis autores preferidos, me parecía que con frecuencia mis opiniones coincidían con las de ellos. Y recurriendo a la frase de Montaigne, me acostumbré a seguirlos desde lejos, murmurando: así es, así es. Más tarde, pude disociarme de esas ficciones, pero durante mi infancia y buena parte de mi adolescencia, lo que estaba en un libro, por fantástico que fuera, era verdad en el momento de leerlo. Y tan tangible como el material de que el libro estaba hecho. Walter Benjamin descubrió la misma experiencia. ¿Qué fueron mis primeros libros para mí? Bueno, para recordarlo tendría que olvidar todo lo que aprendí después. Pues si bien ahora sé que el contenido, el tema y la materia son cosas distintas del libro, antes, el mundo que se revelaba en el libro y en el mismo libro no debían separarse bajo ningún concepto. Y aquel contenido y aquel mundo transfiguraban cada una de sus partes. Ardían en su interior, resplandecían en él, se englobaban en el encabezamiento y en la mayúscula con que comenzaba cada capítulo, en sus párrafos, en sus columnas. Uno no leía los libros de un tirón, los habitaba, se quedaba prendido entre sus líneas y al volver a abrirlos, después de una pausa, se encontraba con la mayor de las sorpresas, exactamente en el mismo punto en el que uno mismo, la lectura y el mundo se habían detenido. Historia de la lectura, Alberto Manguel. Vamos a la pausa, Ulises, si quieres.